En cuanto a billetes conmemorativos, casi todos son hermosos en la numismática mexicana, pero siempre hay algunos que destacan más que otros. Hoy tenemos uno de los más importantes, de los más destacados y más hermosos que hemos tenido. Hoy te voy a mostrar todos los detalles y sobre todo los secretos del billete de 200 conmemorativo de la independencia. Este es uno de los billetes más bonitos y representativos de nuestra historia. Nos recuerda el inicio de la gesta independentista, de los pocos que tenemos en formato vertical, y el diseño y grabado es espectacular. Aquí estamos viendo el anverso y simplemente es un espectáculo lo que nos presenta. Una escena que representa justo ese evento que da inicio a la independencia. El cura Miguel Hidalgo y Costilla, iniciando esta lucha y tomando como símbolo ese estandarte de la Virgen de Guadalupe. Vean qué atención al detalle tiene este lado del billete. Una de las cosas que pocos saben es que este grabado, donde vemos a Hidalgo y su estandarte, es original de Jesús Helguera, quien es muy famoso por varias obras que se han ocupado en México en calendarios, así como tal de esos calendarios que regalaban en los comercios antiguamente. Aquí te pongo algunos ejemplos y seguro que reconocerás alguna de estas obras. Son muy famosas y esta es una de ellas, de donde se grabó fielmente este diseño. Creo que a grandes rasgos solo faltó esa alegoría de la libertad que está a espaldas de Hidalgo impulsándolo. Una obra muy bonita y que queda perfecta en esta conmemoración. Las crónicas refieren que, al llegar a Totonilco, Guanajuato, de los Alzados de Dolores, es el lugar donde uno de los insurgentes tomó del altar de la iglesia uno de los óleos y con ayuda de unas lanzas lo acondicionó como estandarte, y fue este el que el cura usó siempre en su movimiento. Se dice que a partir de este hecho, el cura logró reunir el ejército insurgente más grande que se ha visto en América. Este estandarte perdura hasta nuestros días y puede ser visitado en el Museo Nacional de Historia. Este museo se encuentra en la Ciudad de México, en el conocido Castillo de Chapultepec, lugar maravilloso y que recomiendo ampliamente visitar. Una parada obligada para quien vive o viene de visita a la Ciudad de México. ¿Ustedes ya han visitado este lugar? Respecto al estandarte, algunos datos importantes es que está hecho de algodón y en el billete está grabado de forma exquisita, como podemos verlo aquí, con todos sus detalles hasta los flequillos de arriba. Presenta además de la Virgen dos escudos coronados. Uno es el español con las armas de León y Castilla y el otro escudo presenta a dos santos, San Pedro y San Pablo, y a espaldas de ellos una iglesia y 3 montículos. Esto es lo que contenía el estandarte en realidad. Abajo y flanqueando a la Virgen tenemos la frase Viva María Santísima de Guadalupe. Y por último, abajo, un querubín flanqueado por ramos de flores. Además, en este grabado incluyeron una paloma volando fuera del estandarte. Por todo esto y más, me parece que el billete está grabado magníficamente. El cura extiende su mano hacia arriba y justo a esa altura tenemos un microtexto que progresivamente se va haciendo más pequeño y con un macroacercamiento podemos leer que dice que igualmente se solemnice el día 16 de septiembre todos los años, como el día aniversario en que se levantó la voz de la independencia y nuestra santa libertad comenzó. Sentimientos de la nación. Como sabrán, documento redactado por Morelos, el siervo de la nación. Justo arriba del microtexto tenemos la leyenda en grande que dice 2010, Bicentenario de la Independencia de México.
En la parte de abajo, a los pies de Hidalgo, vemos unas cadenas sueltas simbolizando nuestra libertad y a la derecha dice Hidalgo, obra de Jesús Helguera. El billete tiene varias curiosidades que no nos dará tiempo revisar, pero si lo acercan, verán que los grabados y patrones son muy hermosos. Por ejemplo, hasta abajo vemos la denominación de 200 pesos y un pequeño Banco de México, donde justo arriba de esto, y como parte del micrograbado, también con letra, la palabra 200 pesos, Banco de México. Hay otros lugares donde vemos el 2010 de forma repetida y haciéndolo una especie de ondas. Este billete cuenta también con una tira brillante que le ayuda también a garantizar su autenticidad. Esta tira entra y sale del papel y tiene el número 200 y la campana de Dolores. Al inclinarlo brilla y tiene un efecto muy bonito. Justo arriba de esta cinta volvemos a tener, como parte del grabado del fondo, la leyenda de 200 pesos y arriba a la izquierda justamente la campana de Dolores. Luego tenemos los datos generales del billete, su número de folio, dice que fue impreso en México, DF, el 15 de septiembre de 2008 y que es una serie A. Dice también 200 pesos y 200 años. Gran billete, pero vayamos a la otra cara, si no nunca terminaríamos. En esta cara tampoco se escatimó en diseño e ideas de forma armónica. Vemos de frente a la Victoria alada, coloquialmente conocida como nuestro ángel de la independencia, con una guirnalda en la mano derecha y en la izquierda un conjunto de eslabones rotos. Todo esto simboliza nuestra libertad, triunfo e independencia. Está grabada de forma hermosa y es otra parada obligada para quien visita la Ciudad de México para ver en vivo este portento de monumento. A la izquierda, abajo, tenemos un grabado de un gorro frigio radiante con la palabra libertad, gorro que hemos visto muchas veces en la familia de los pesos resplandor, pesos fuertes y también en los 8 reales, monedas que ya hemos visto en el canal, diseño que también queda muy bien en este billete y al otro lado un microtexto que dice: Ciña, oh patria, tus sienes de oliva, de la paz el arcángel divino, que en el cielo tu eterno destino, por el dedo de Dios se escribió. Himno nacional, primera estrofa. O sea, nuestro himno nacional mexicano, cuya letra fue compuesta por Francisco González Bocanegra y la música por Jaime Nuno. Como verán, el billete está lleno de símbolos y detalles. En la parte superior vemos el sello de Hacienda y el fondo también ricamente adornado por micrograbados varios y un espacio en blanco donde al ver a contraluz podemos ver que aparece la imagen difuminada de un pequeño ángel de la independencia. Es un bonito detalle que ya con todo lo demás hacen de este billete uno de los más impresionantes y lleno de detalles y significados, además de simbolismos. Por esto pienso que vale muchísimo la pena tenerlo como parte de nuestras colecciones. Incluso se ha vendido en un folder doble donde viene tanto el de 100 de la Revolución como el de 200 de la Independencia. El billete suelto de 200 lo he visto venderse en unos 400 pesos. Sí, han elevado el costo a estas alturas y el folder lo he visto como en 500 o 600 pesos, a veces hasta 700. Así que si lo quieres, sí va a ser algo caro, pero también vale la pena tener tantos detalles en la colección. Sugiero que si te interesa el folder, llames por teléfono al Banco de México y veas si aún tienen existencias. Ahí podrías encontrar este material en un precio muchísimo más bajo y comprarlo directamente de la fuente. Aprovecho para enviar un agradecimiento especial a nuestros amigos numismáticos que han obtenido una de las membresías del canal. Gracias a ellos y su soporte moral es que este proyecto sigue adelante, difundiendo la bella numismática mexicana a todo el mundo. Gracias por creer en esta iniciativa y sobre todo,
por ser parte de ella. También agradezco en general a todos los que han llegado hasta este punto del video, ya que gracias a ellos, a su me gusta y su suscripción es que el canal sigue creciendo y llegando a más personas. Si les gustan este tipo de billetes, dejen un comentario y recuerden siempre apreciar las monedas y los billetes no solo por su costo monetario, sino también por su valor histórico, artístico y cultural. Esto es Numismat.